Bueno, comienza dentro de meses, pocos meses, un nuevo periodo constitucional. Asume un nuevo presidente de la República, asume un nuevo cuerpo legislativo, más temprano obviamente este cuerpo legislativo, y el debate está instalado, lo que tiene que ver con nosotros, con los que hacemos a la familia judicial. Es momento de abordar una real reforma de la Administración de Justicia, y escapando un poquito de esta reforma de la Administración de Justicia a los lineamientos o líneas o bajadas de líneas puramente políticas que al final de cuentas buscan llevar agua a su molino. Eso es lo que queremos hoy comenzar a preguntar en una serie de programas en donde vamos a tener a connotados representantes de diferentes ámbitos. Hoy nos acompañan la doctora Katia González, diputada electa, quien es titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Bienvenida y felicidades por el cargo logrado en la gesta electoral. Gracias, Héctor, gracias a los colegas también y encantada de tratar este tema que me apasiona. Tal vez la última vez que te presento como coordinadora, después ya es como diputada. Efectivamente. A ver, doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Héctor, por la invitación, de siempre la consideración. Un gusto compartir aquí con los colegas de la mesa. Y el doctor Orrego, quien es uno de los principales referentes de hoy día, la organización que está dando que hablar con respecto a la marcación de puntos en la Administración de Justicia, que es INESIP. Gracias, doctor Roque Orrego. Bienvenido. Gracias, Héctor, por invitarnos. Bueno, a ver, quiero comenzar con la dama, obviamente, me permiten los caballeros. Como corresponde. Desde tu punto de vista, doctora Katia González, hablar nuevamente de cambios de hombres, hablar nuevamente de reforma total, hablar de reforma de leyes, ¿de qué tenemos que sentarnos a hablar para hablar de un mejor servicio de justicia? Bueno, de varios puntos, ¿verdad? Nosotros venimos desde el gremio de abogados analizando hace muchos años este tema, que evidentemente tiene un enfoque multicausal. En primer lugar, hay que hablar del perfil del reformista. ¿Qué tipo de ministros queremos? ¿Qué tipo de ministro necesita el Paraguay? ¿Cuál es ese perfil de hombre y mujer que llenaría las expectativas de una Corte Suprema de Justicia independiente, que devuelva la confianza fracturada en un poder judicial que no impacta socialmente y que nos debe eso a la sociedad paraguaya? Después tenemos otros puntos que hay que ver, ¿verdad?, con reforma y sin reforma constitucional, porque tenemos que empezar a pensar, si tenemos una reforma constitucional, claro que podemos tocar toda la estructura, podemos hablar de una, por ejemplo, de un tribunal constitucional, o nos quedamos con esta corte con 3 salas, podemos hablar del Consejo de la Magistratura, del jurado de enjuiciamiento. Pero si no hay reforma constitucional, no podemos seguir quedándonos con este sistema de justicia que, repito, hoy no da respuestas. Entonces nosotros en esa línea tenemos algunos puntos que hace mucho tiempo venimos trazando. Uno de ellos es liberar a la Corte Suprema de Justicia de la carga administrativa. Después en los otros bloques voy a ir desarrollando eso, si no voy a hablar demasiado, ¿verdad? La necesidad de un nuevo código de organización judicial, desprender a las instituciones extrajudiciales de la dependencia del Poder Judicial, le hacer registros públicos y registro automotor, instalar una carrera judicial que no se limite simplemente a una formación de posgrado para magistrados y de ahí por delante, ¿verdad? Y también modernizar todo lo que hace el sistema de despacho. Esas son las propuestas que formulamos ya desde el año 2014 y que venimos profundizando y que hoy nuevamente salta, ¿verdad? Vamos a ver si sale con este nuevo periodo presidencial. Vamos a ver, el doctor Roque Orrego, el planteamiento de INESIP. Bueno, además de estar muy de acuerdo con la diputada, en varios puntos quiero resaltar cuestiones concretas sobre lo mismo que ella expresó. La idoneidad no es algo genérico, es idóneo para algo. Uno puede ser muy idóneo para plantar flores, pero no para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. El que es idóneo para el ministro de la Corte hoy debe ser idóneo de liderar un proceso de reforma profunda de la justicia que contempla todos estos puntos. Entre los que hoy, los hechos que hoy se podrían dar y no se están dando en el Poder Judicial, porque está en la ley, está mandado por la ley, existen mecanismos jurídicos, por lo tanto, que están vigentes, pero que no se cumplen. Entre ellos, la oralidad. La oralidad en todas las instancias del proceso penal y la oralidad inclusive en otras instancias que no son del proceso penal, pero donde también normativamente están establecidas.
La oralidad en la Corte Suprema de Justicia para dar transparencia a la actuación de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hicimos una campaña, comprometimos más de 52 organizaciones de todo tipo, entre ellas abogados, gente del campo, empresarios, que pedían 2 audiencias orales. Se dictó una acordada que reglamentaba el procedimiento de las audiencias orales en la Corte Suprema de Justicia. No se llevó a cabo. Necesitamos ministros que tengan la experiencia de resolver en audiencia las materias que se les plantea. La oralidad garantiza que el juez pueda concentrarse en aquello que es propio e indelegable, que es su función jurisdiccional. Por eso también estoy de acuerdo un ministro que pueda liderar o ministros que puedan liderar una profunda reforma administrativa en el apoyo a la gestión jurisdiccional es absolutamente necesario. El Poder Judicial debe tener esta reforma administrativa en donde se desprenda la Corte Suprema de Justicia de lo que hoy insume gran parte de su trabajo, pero que constituye un poder muy grande de negociación, pero que construye a su vez la esclavitud del Poder Judicial. No puede ser, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda, a través de la Ley de Organización Financiera de la República, siga marcando cotas a la ejecución presupuestaria del Poder Judicial. Esto debe ser revisado por ley. Entonces, hay materias que son normativas que deben ser revisadas, pero ciertamente, sin mirar la reforma constitucional, sin mirar la reforma de la ley, que es obligación de la Corte Suprema de Justicia a través de proyectos de leyes que deben dar mayor acceso a la justicia, podemos mirar un conjunto de reglas que hoy están vigentes, que no se cumplen y que construyen condiciones de falta de independencia y falta de claridad en el ejercicio de la función jurisdiccional. El ministro, la ministra que necesitamos es alguien que pueda aportar y liderar en estos procesos para que juntos, en diálogo, en análisis, sobre bases científicas, podamos llevar a cabo propuestas de cambios estructurales en el funcionamiento del sistema de justicia. Doctor Rubén Arellano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Gracias, Héctor. Sin duda alguna, Héctor, estamos de acuerdo, coincidimos porque venimos trabajando sobre esto, los gremios, las organizaciones civiles de la sociedad, y tenemos que hacer, creo que en este momento, un antes y un después de lo que va a ser la asunción de las nuevas autoridades. Nosotros tenemos en este momento una interfase entre este gobierno que se va y el que va a asumir. Necesitamos de hombres y mujeres valientes para llevar adelante los cambios. Estos hombres y mujeres valientes, que vamos a tener 4 ministros que vamos a elegir de un tiempo o de aquí a un tiempo, van a ser electos con los mismos sistemas jurídicos que hoy día estamos aplicando. O sea, no vamos a cambiar la ley, no vamos a cambiar la Constitución, y 4 ministros vamos a elegir con el mismo sistema. ¿Dónde se va a hacer la diferencia? En la buena selección de hombres. De esa idoneidad que hablaba Roque, y que a mí me gusta apuntar en las 3 facetas de idoneidad: la idoneidad técnica, la idoneidad de gestión, en todo lo que él refirió muy bien, y sobre todo la idoneidad ética. Gente que probadamente en sus antecedentes de vida hayan tenido justamente la valentía de liderar procesos de transformación. Y ya me anticipo, Héctor, tal vez a una siguiente pregunta tuya. Para mí, si queremos cambiar el accionar de la Corte para que la Corte sea quien lidere el proceso de transformación, los nuevos ministros a ser elegidos tienen que ser hombres y mujeres extra sistema Poder Judicial. ¿Por qué? Ninguno tiene que ser magistrado. Héctor, la clara muestra que tenemos hoy día es que los hombres y mujeres que han salido del sistema y se han convertido en ministros de corte, y con esto no estoy diciendo que esté en contra de la carrera judicial, que es completamente otra cosa. La carrera judicial es como uno ingresa al Poder Judicial, cómo va creciendo en esa carrera y cómo a partir de allí puede dar un paso a la magistratura. Yo me refiero a este estamento superior que se denomina Corte Suprema de Justicia. Ejemplos claros y sencillos. La huelga del Poder Judicial nunca fue cortada por los ministros de Corte, porque los ministros de Corte no sienten en sus zapatos a los abogados y a la ciudadanía. Tiene que ser una persona que conozca diariamente en la piel del ciudadano
el accionar o la falta de acción del Poder Judicial quien pueda liderar ese cambio. Porque gente que viene del mismo sistema tiende a justificar el sistema en una suerte de tautología con lo que se hace dentro del Poder Judicial y tiende a hacer más de lo mismo. Necesitamos personas que le den un aire fresco a la Corte Suprema de Justicia para que así la Corte se pueda constituir en un elemento que lidere la transformación del Poder Judicial. Esta es la historia como la del huevo y la gallina, quien vino primero. Porque ¿cuántas veces con ustedes tres, no en la misma mesa, pero a lo largo de estos casi 10 años, hablamos de reforma judicial y hablamos del tema de ministro de la Corte, quién el perfil, hablamos muchísimas veces. Y siempre salimos con la triste realidad que el sistema absorbe a ese hombre o mujer que llega al 9º piso o que llega a un cargo en la magistratura. El sistema es que absorbe. Tal vez tenemos un sistema perverso en sus orígenes o un sistema no ideal en sus orígenes y es por eso que quien entra con ganas de cambio es absorbido o es echado. ¿Cuál es la historia? ¿Por dónde tenemos que abordar? Porque ya hablamos de cambio de hombres y mujeres muchas veces con ustedes tres en este programa. Y no hubo muchos cambios que yo sepa. No hubo un cambio de calidad profunda. No hubo una revolución. Yo creo de que los abogados hemos monopolizado el sistema de justicia y eso no es bueno. ¿En qué sentido? En el sentido que siempre se está midiendo la capacidad jurídica del candidato. Sin embargo, no es medida la capacidad en administración, en gestión, en innovación tecnológica, sin lo cual no puede concebirse la cabeza de un poder judicial que camina el camino del cambio. Eso por una parte. Por otra parte, existen una serie de órganos de gestión que no son propios de abogados, sino de otros técnicos que deben ser incorporados a la maquinaria judicial. Y esto también es necesario. Creo que el jurado, la incorporación del jurado es una cuestión central que debe ser discutida para poder llevar a cabo una reforma verdadera del sistema de justicia y una democratización del sistema de justicia. No hay por qué seguir permitiendo la organización piramidal que tiene hoy el poder del Poder Judicial y que atenta contra la independencia del Poder Judicial. En confidencialidad, cuando era miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, aunque le moleste a algunos ministros, voy a volver a decirlo, varios se quejaban de cómo los ministros llaman por teléfono y dan órdenes de aplicación o no aplicación de prisión preventiva. Esto es una cuestión que está registrada y denunciada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Por qué es esto? Porque existe una organización jerárquica dentro del Poder Judicial que viene de la monarquía y no de la república. ¿Por qué un presidente de circunscripción tiene que ser electo por los camaristas, como si fuera un cónclave que elige un papa? ¿Por qué no pueden ser electos con participación de los abogados? Inclusive, ¿por qué? Esto simplemente es una cuestión de voluntad política de descentralizar el poder. La Corte Suprema de Justicia dio avances significativos en descentralización administrativa. Hoy tienen más poder las circunscripciones, se dieron pasos, no todo es negativo, pero creo yo que la incorporación de nuevas profesiones, de nuevas visiones, de lo interdisciplinario en el funcionamiento de la justicia es central. Entonces, la persona que ingrese a ocupar ese cargo tiene que tener esta visión, porque de lo contrario estará reproduciendo la pirámide monárquica que hoy es el modelo que rige el Poder Judicial. Doctora Katia González. No, yo suscribo, ¿verdad? Nosotros necesitamos hacer un gran consenso social que no solamente incluya al gremio de abogados. De hecho, que nosotros acá con Rubén y otros colegas, apenas hace 3 años logramos sentar a la Corte Suprema de Justicia para que escuche a los abogados. Bajo la presidencia de Alicia Pucheta fue. Efectivamente, ¿verdad? O sea que nunca en toda la historia democrática ni siquiera habíamos escuchado a los abogados en las tomas de decisiones. Continuamos sin ser escuchados, pero al menos ya estamos sentados en una mesa donde intentamos por lo menos introducir reformas. El tema de ese manejo feudal de la justicia, en donde se divide el país en circunscripciones judiciales que no son otra cosa que feudos. Hay que desmontar feudos eso. Políticos. Donde nadie puede entrar en la circunscripción que le toca a Torres Quimser o a Bajac o a Blanco sin pedir permiso a su señoría, ¿verdad?
Entonces son esas las situaciones que tenemos que intentar con una reforma que incluya no solamente a los abogados, sino a la sociedad civil y a los miles de afectados por un sistema judicial perverso, moroso y distante. Doctor Galeano, por favor. Tenemos que dibujar, y creo que aquí el Consejo de la Magistratura tiene una gran responsabilidad. Cuando le pedimos en ocasiones anteriores acceder al perfil para el fiscal general del Estado actualmente designado, nos contestaron que el perfil ya se encontraba establecido en la Constitución. En realidad lo que la Constitución establece son requisitos mínimos para acceder al cargo. Pero cuando hablamos del perfil estamos hablando de lo que nosotros queremos para que se pueda lograr algo. Entiendo. Y el dibujar el perfil o diseñar el perfil del ministro de Corte que queremos para los próximos 5 años es importantísimo. Y es importante, lastimosamente, ahora ya iniciaron el proceso, el llamado para la integración de una terna, pero van a haber 3 más. Y es importante que convoquen, aquí sí, al gremio de abogados, a la sociedad civil organizada, a los distintos estamentos para que digamos qué tipo de ministro queremos para los próximos 5 años, para ese proceso de transformación que necesitamos llevar adelante. Porque de lo contrario se van a presentar los mismos o más de los mismos de siempre, y vamos a tener más de lo de siempre, porque es de necios pretender resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Entonces necesitamos primero dibujar un perfil de ministro, y en ese perfil de ministro y la gente ya va a saber si se presenta o no se presenta. Si me dicen a mí, hoy abogado ejerciente de la matrícula, que los ternados van a ser todos miembros del Poder Judicial, ¿para qué voy a perder el tiempo? Y necesitamos sincerar el proceso en ese sentido. Eso por una parte. Por otra parte, existen una serie de órganos de gestión que no son propios de abogados, sino de otros técnicos que deben ser incorporados a la maquinaria judicial. Y esto también es necesario. Creo que el jurado, la incorporación del jurado es una cuestión central que debe ser discutida para poder llevar a cabo una reforma verdadera del sistema de justicia y una democratización del sistema de justicia. No hay por qué seguir permitiendo la organización piramidal que tiene hoy el poder del Poder Judicial y que atenta contra la independencia del Poder Judicial. En confidencialidad, cuando era miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, aunque le moleste a algunos ministros, voy a volver a decirlo, varios se quejaban de cómo los ministros llaman por teléfono y dan órdenes de aplicación o no aplicación de prisión preventiva. Esto es una cuestión que está registrada y denunciada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Por qué es esto? Porque existe una organización jerárquica dentro del Poder Judicial que viene de la monarquía y no de la república. ¿Por qué un presidente de circunscripción tiene que ser electo por los camaristas, como si fuera un cónclave que elige un papa? ¿Por qué no pueden ser electos con participación de los abogados? Inclusive, ¿por qué? Esto simplemente es una cuestión de voluntad política de descentralizar el poder. La Corte Suprema de Justicia dio avances significativos en descentralización administrativa. Hoy tienen más poder las circunscripciones, se dieron pasos, no todo es negativo, pero creo yo que la incorporación de nuevas profesiones, de nuevas visiones, de lo interdisciplinario en el funcionamiento de la justicia es central. Entonces, la persona que ingrese a ocupar ese cargo tiene que tener esta visión, porque de lo contrario estará reproduciendo la pirámide monárquica que hoy es el modelo que rige el Poder Judicial. Doctora Katia González. No, yo suscribo, ¿verdad? Nosotros necesitamos hacer un gran consenso social que no solamente incluya al gremio de abogados. De hecho, que nosotros acá con Rubén y otros colegas, apenas hace 3 años logramos sentar a la Corte Suprema de Justicia para que escuche a los abogados. Bajo la presidencia de Alicia Pucheta fue. Efectivamente, ¿verdad? O sea que nunca en toda la historia democrática ni siquiera habíamos escuchado a los abogados en las tomas de decisiones. Continuamos sin ser escuchados, pero al menos ya estamos sentados en una mesa donde intentamos por lo menos introducir reformas. El tema de ese manejo feudal de la justicia, en donde se divide el país en circunscripciones judiciales que no son otra cosa que feudos,
Hay que desmontar feudos eso. políticos. Donde nadie puede entrar en la circunscripción que le toca a Torres Quimser o a Bajac o a Blanco sin pedir permiso a su señoría, ¿verdad? Entonces son esas las situaciones que tenemos que intentar con una reforma que incluya no solamente a los abogados, sino a la sociedad civil y a los miles de afectados por un sistema judicial perverso, moroso y distante. Doctor Galeano, por favor. Tenemos que dibujar, y creo que aquí el Consejo de la Magistratura tiene una gran responsabilidad. Cuando le pedimos en ocasiones anteriores acceder al perfil para el fiscal general del Estado actualmente designado, nos contestaron que el perfil ya se encontraba establecido en la Constitución. En realidad lo que la Constitución establece son requisitos mínimos para acceder al cargo. Pero cuando hablamos del perfil estamos hablando de lo que nosotros queremos para que se pueda lograr algo. Entiendo. Y el dibujar el perfil o diseñar el perfil del ministro de Corte que queremos para los próximos 5 años es importantísimo. Y es importante, lastimosamente, ahora ya iniciaron el proceso, el llamado para la integración de una terna, pero van a haber 3 más. Y es importante que convoquen, aquí sí, al gremio de abogados, a la sociedad civil organizada, a los distintos estamentos para que digamos qué tipo de ministro queremos para los próximos 5 años, para ese proceso de transformación que necesitamos llevar adelante. Porque de lo contrario se van a presentar los mismos o más de los mismos de siempre, y vamos a tener más de lo de siempre, porque es de necios pretender resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Entonces necesitamos primero dibujar un perfil de ministro, y en ese perfil de ministro y la gente ya va a saber si se presenta o no se presenta. Si me dicen a mí, hoy abogado ejerciente de la matrícula, que los ternados van a ser todos miembros del Poder Judicial, ¿para qué voy a perder el tiempo? Y necesitamos sincerar el proceso en ese sentido. Ahora bien, si necesitamos un proceso de transformación, ¿cómo vamos a llevar adelante ese proceso de transformación? ¿Y qué tipo de personalidad, ¿entendés lo que te digo, doctor? De personalidad debe tener ese hombre o mujer que va a acceder al cargo de ministro de Corte, que va a poder liderar ese proceso. Escuché mucho la palabra transformación. Una cosita, sí. Porque vos decías, son absorbidos. Esta es la gran oportunidad de un proceso importante de transformación, porque no va a ser 1 o 2, van a ser mínimamente 4 los que van a acceder, y entonces esos 4 tienen que tener el mismo perfil que pretenda una transformación positiva de la administración de justicia. Ya cambiamos 6 por media docena en varias ocasiones, tras el daño que hizo Nicanor Duarte Frutos a la estructura de justicia con su famoso acuerdo nacional, ¿se acuerdan ustedes? Hasta ahora hemos cambiado 6 por media docena siempre, por eso es lo que yo refiero. O sea, puede entrar ahí la más grande luminaria del derecho paraguayo, pero el sistema que le rodea es perversísimo y va a tener que adecuarse, amoldarse o renunciar. Ese es el tema también. Hoy tenemos un 33% de discrecionalidad en la decisión que toma el Consejo de la Magistratura al conformar la terna. Y esto es una cuestión que me preocupa y se vincula con lo que está diciendo Rubén y con lo que expresó Katia, la diputada. Entonces tiene fueros ya. Sí, cuidado que no se me ofenda. Cuando Julio recién va a tener fuero. Pero sabes que quiero señalar esto porque en el sistema de evaluación hay un 33, creo que, o 30 o 33% de discrecionalidad, y esa en la elección, y que queda a cargo del miembro del Consejo. Eso puede convertirse no en discreción, sino en arbitrariedad. Y yo creo que hay que acortar esta brecha justamente sumando otros indicadores de evaluación en el perfil que hacen, como dice Rubén, a la capacidad, por ejemplo, de propuestas normativas, quienes hayan tenido una experiencia en trabajar en propuestas normativas, en cambios del sistema de justicia, en la construcción de institucionalidad. Esto no tiene nada que ver con que sepa una materia civil, penal o laboral. Esto tiene que ver con la capacidad que debe tener este ciudadano de liderar un proceso que es necesario hoy. Porque es muy cierto, el perfil hace
a la figura que hoy necesitamos para el cambio. Entonces, esa discrecionalidad puede disminuirse si se incorporan indicadores objetivamente verificables sobre estas materias, que no, se habla con un psicólogo laboral y con otros especialistas y se construye indicadores de evaluación y que tengan discrecionalidad, pero sobre un 5%. Pero por favor, elijamos entre los que tienen indicadores objetivos del 95%. Entonces vamos a garantizar mejor calidad de personas. Y el modelo, perdón, solamente esto ya diciendo, más porque vas a estar en el Parlamento y esto es muy importante, el modelo participativo de acompañamiento es central para también corregir vicios históricos de nuestro funcionamiento politiquero, porque finalmente es poner amigos en la corte y esto es lo que debe acabar. Te quiero dejar con la palabra en la boca, la vuelta al corte. Me decís lo que quiere plantear, Katia, pero también hablar de lo siguiente. ¿Para dónde vamos? Yo insisto en esta idea. Hablamos de este tema de reforma muchísimo tiempo. Sigue la morosidad, sigue una estructura perniciosa con respecto a la justicia en sí, sigue el telefonazo. La Corte ha hecho esfuerzos, eso sí, para la parte administrativa, delegar. Hay un delegado administrativo hoy dentro de la Corte, pero ellos en la sesión siguen hablando de los temas administrativos. Pero, ¿hacia dónde vamos? No firman el cheque, pero siguen diciendo a quién se le va a dar el cheque. Usted lo ha dicho. A la vuelta del corte continuamos con estos tres distinguidos invitados y el inicio de estos debates, análisis y puestas en idea de lo que queremos como justicia ante este nuevo periodo constitucional. ¿Qué? Mi historia. Bueno, y a los 8 años empecé con la clase de piano, a los 11 empecé a componer y a los 19 subí mi video a las redes y bueno, ahí empezó todo. Sí, bueno, te tengo que dejar, sí. Dale, gracias, chacho. ¡Hey, Iván! Ahora podés hablar sin parar. Llegaron los planes imparables de Tigo, con llamadas ilimitadas, más gigas acumulables y WhatsApp libre. Entérate más en nuestra web. Porque en Tigo, el centro sos vos. Mi historia. Bueno, yo vine del interior y en el 2002 empecé en la tele. Ahí me hice presentadora y ahora ya todos me conocen. Bueno, te tengo que dejar. Dale, chau. Yota, ahora podés hablar sin parar. Llegaron los planes imparables de Tigo, con llamadas ilimitadas, más gigas acumulables y WhatsApp libre. Entérate más en nuestra web. Porque en Tigo, el centro sos vos. Estamos viviendo una situación difícil. A causa del dengue. Juntos podemos dar vuelta Nuestra realidad. Gira todas las botellas vacías. Y otros recipientes que puedan ser criaderos de mosquitos. Con tu ayuda, eliminaremos el dengue. Cuida, Cuida Paraguay.
Bueno, continuamos. Doctora Katia González, ¿es el sistema o la persona lo que queremos nosotros apuntar? ¿Qué queremos hacer? Bueno, realmente es un conjunto de todo, es el sistema y es la persona también. Sin persona no hay sistema y viceversa, ¿verdad? Yo quería completar nomás lo que decía acá Roque. Al final de su intervención, ¿verdad? Habló de la intervención política, de esa clase politiquera, ¿verdad? Nosotros vimos que la primera propuesta de Mario Abdo luego de su elección fue el tema de la Corte Suprema de Justicia. Y dijo literalmente que él saldría a encabezar una manifestación para cambiar la Corte Suprema. Pero luego se mostró mucho más cauto. Luego, obviamente, ya presidente electo, más cauto. Sí, y justo el otro día yo estaba mensajeando con Arnoldo Vins, que era uno de los que está liderando un poco este proceso, y hay que pedir explicaciones. ¿Qué es lo que ellos quieren en este momento instalar? Porque de hecho va a haber un recambio por el tema natural, por el tema de la edad y de la renuncia de Pucheta, ¿verdad? Sí. Entonces hoy tenemos que empezar a exigir que estos 4 ministros a menos estén blindados de esa influencia política perversa que tiende históricamente en Paraguay a buscar el ministro o el juez a la medida. De eso tenemos que empezar a hablar. Y ahí debemos estar comprometidos todos los abogados, toda la gente que luchamos y queremos, porque hoy sencillamente, Héctor y audiencia, es imposible ejercer la profesión. Porque la competencia desleal está a la orden del día, porque no existen criterios jurídicos, los cuales se cambian según la cara del cliente, porque no fuimos capaces de construir sentencias sólidas que mantengan un criterio de seguridad jurídica. Porque hoy tenemos actuarios ejerciendo la profesión, jueces ejerciendo la profesión, ministros de corte ejerciendo la profesión y abogados que trabajan en los bufetes y que roban literalmente los juicios grandes de los colegas. Hoy no podemos ejercer la profesión y seguir en este sistema es condenarnos todos, tarde o temprano, a vivir en un estado que es todo menos de derecho. Doctor Rubén Galeano. Valentía yo le sumaría como elemento principal al perfil del futuro ministro de Corte. Tenemos hoy día, como bien lo refirió Roque, algunas disposiciones normativas que hoy están pero que no se cumplen. En la línea que refería Katia, tenemos la competencia desleal de funcionarios públicos que tienen prohibido litigar, pero que sin embargo uno los encuentra en tribunales cotidianamente revisando sus expedientes. Y nosotros ya hemos pedido a la Corte se suspenda el ejercicio de la matrícula a todos los funcionarios públicos, a excepción de los casos especialmente establecidos para el efecto en el Código de Organización Judicial. Hoy día que todo está digitalizado, es darle una opción, un algoritmo para que si es un caso personal o el de su esposa o el de su hijo pueda intervenir o de la institución a la que representa con poder. Con un clic se habilita. Sin embargo, están habilitados para todos los casos y tenemos una competencia desleal terrible. ¿Está la norma? Está la norma. ¿Está la petición de los gremios de suspender las matrículas? Está. ¿Qué es lo que no ha existido? No ha existido o decisión política, o mejor dicho, la valentía de los ministros de Corte para decir, señores, vamos a suspender la matrícula. Cuando dejen la función y nos comuniquen que dejaron la función, van a poder ver. Hasta hoy no existe. Está la ley, está la petición, pero falta la decisión política que para mí está ligada a la valentía de los actores. Senadores y diputados pueden ejercer faltaba agregar eso. La profesión por una acción de inconstitucionalidad que presentaron. ¿Y cómo no va a estar sometido el poder político? La senaduría y la diputación para mí son claros inhabilitantes del ejercicio de la profesión. Diputados que están vinculados a estudios jurídicos. Y esta situación, Héctor, de la valentía de los ministros no solamente afecta al ejercicio de la profesión, también la legitimidad de la representación ante el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque hoy día hay jefes de campaña en la Fiscalía, hay jefes de campaña en el Poder Judicial, hay jefes de campaña entre los actuarios, entre los defensores, y entonces la representación del abogado se desnaturaliza. Y ocurre que en teoría están en nombre del gremio de abogados, pero tienen que responder a estructuras que se forman dentro del Poder Judicial de la Fiscalía. ¿Y de qué depende? De la valentía del ministro o de los ministros de Corte para hacer cumplir la ley.
tan sencillo como eso. Por eso yo quiero exhortarle públicamente en este momento a los señores miembros del Consejo de la Magistratura, que estoy seguro que ven este programa, así como lo ven los ministros de corte y los camaristas y los jueces, porque después te dicen, me contaron que estuviste, pero en realidad son ellos los que vieron. Los exhorto a que elijan hombres y mujeres valientes para integrar las ternas que van a estudiar en estos días para los futuros ministros de corte. Roque. Yo creo que el Poder Judicial tiene mucha gente con mucho valor, que están preparados técnicamente para ejercer el cargo, pero se dieron prácticas realmente perversas y que fueron restándole independencia al Poder Judicial y descomponiendo y descomponiendo y descomponiendo el sistema. Costumbres que pasan, por ejemplo, por entender que pues, se pueden suspender más de 2, 3, 4, 5 veces un juicio oral y público. 4 o 5 veces, No, sí. 18 veces el juicio de Kessner. ¿Cómo es posible, doctor Roque Orrego? Me disculpan que ahora me hiciste acordar. ¿Cómo es posible que un juicio Le encendiste la mecha. se inicie y se suspenda un total de 18 veces? ¿En qué cabeza cabe eso? Que los jueces sigan permitiendo eso, que el sistema siga permitiendo eso. Por eso usted decía del sistema. Porque existe, y estamos analizando con indicadores objetivos de INECID, esto del miedo judicial. Está construido un miedo judicial al cumplimiento de la ley. Es increíble. Pero vos le preguntás muchas veces a un juez, pero si en este caso corresponde tal cosa, doctor, te dice, sí, pero decile pues al fiscal que me pida y entonces yo te voy a dar. El juez renunció a su poder, fue trasladándose ese poder por delegación a agentes que no correspondía lo ejerzan. Y el poder que no se ejerce se pierde. El Poder Judicial perdió poder y es la cenicienta de los poderes del Estado, porque fue cediendo poder. Entonces, para que pueda haber una recuperación del poder, en primer lugar, sentémosle al juez a decidir sus causas en audiencias orales, en forma pública y rindiendo cuenta a quien quiera escucharlo. Y sin tener miedo a la opinión pública y a los titulares de los diarios al día siguiente. Organicemos un sistema de comunicación del Poder Judicial que trasvase lo mediático simplemente y llegue con un mensaje a la justicia desde espacios serios, como es este programa, por ejemplo, ¿verdad? Y vayamos construyendo indicadores de quiénes son estas personas que podrían ayudarnos a llevar a cabo este proceso, que es profundo, que es difícil, pero que es necesario y sentido por la ciudadanía, para construir la justicia que queremos y tener el país que nos merecemos. Entiendo. Ahora, Katia, tu papel en el Poder Legislativo va a ser clave. Esperamos escucharte, y no en silencio, esperamos escucharte en todas las sesiones y en las comisiones. El dedo lo tendrás que levantar para exigirle a tus compañeros y colegas diputados y diputadas a que cumplan con su promesa de defender la Constitución y hacer cumplir las leyes, porque también ellos juran ante la patria que van a ser personas que van a tener al Estado en primer lugar. Sin embargo, entre los diputados encontramos muchos traficantes de influencias. Sí, y lastimosamente parte de la ciudadanía no los castigó, ¿verdad? Porque vuelven a ingresar personas que están procesadas y sospechadas por hechos punibles de corrupción pública, que justamente por esta debilidad institucional y por esta falta de proeza y valentía de jueces y fiscales, de terminar de cerrar el círculo, de darnos una respuesta si realmente lesionó la confianza o no lo hizo ese senador, diputado, ministro, administrador de la cosa pública que hoy está procesado. Entonces son grandes desafíos que, repito, tienen múltiples causas que nosotros vamos a estar señalando. No te preocupes que me va a tocar seguramente cruzarme por ahí con unos cuantos viejos zorros y con unos nuevos también que ingresan, varios de ellos hijos de ministros. Ahora, por último, la última ronda ya, para ir despidiendo. Primero, el doctor Roque Orrego. Tómense su tiempo, obviamente, porque quiero escuchar bien las claves, las palabras claves, las decisiones claves que para ustedes deberían estar presentes en un abordaje hacia un nuevo servicio de justicia, que tanto exigimos desde aquí, desde Causa Justa. Cumplimiento de la ley
en lo que ella contiene como para poder provocar procesos de cambio de malas costumbres que se dan en el Poder Judicial. Un ejemplo, incorporación de la oralidad en todas las fases, inclusive en la Corte Suprema de Justicia, para dar más transparencia e inmediación a las partes. Reformas administrativas en la gestión del Poder Judicial que garantice también de que los jueces no tengan la carga administrativa que hoy tienen encima y puedan realmente ocuparse de su función jurisdiccional. Y ello también en la Corte Suprema de Justicia con una profundización de la descentralización administrativa del Poder Judicial y de la democratización del modelo de manejo del poder dentro del Poder Judicial, de tal manera que ello no sea concentrado en una pirámide como hoy lo tenemos. Esto dentro del marco jurídico positivo que hoy tenemos y pensando y mirando en qué leyes deben ser reformadas, qué procesos deben ser fortalecidos y cuánto es lo que debe tocarse en la Constitución para que podamos tener condiciones para que el juez sea todo lo que su capacidad hoy le da y aumente esas capacidades de poder realmente construir un servicio de justicia al pueblo. Para vos esa es la clave, o esas son las claves. Esas son algunas de las claves. Algunas de las claves. Para vos, Katia, ¿algunas de las claves en todo este debate? Sumado a todo lo que ya dijimos, tenemos que entender que hoy el Poder Judicial tiene un presupuesto de 1.025.000 millones de guaraníes. En 4 años aumentó un 106% su presupuesto, sin embargo tenemos que hacernos la gran pregunta. ¿Existe 106% de mejor servicio y acceso de justicia? Tenemos que empezar a condicionar con indicadores objetivos que cada guaraní de presupuesto público que recibe tiene que ser un guaraní que contribuya a un mejor servicio de justicia. Poder judicial que trasvase lo mediático simplemente y llegue con un mensaje a la justicia desde espacios serios, como es este programa, por ejemplo, ¿verdad? Y vayamos construyendo indicadores de quiénes son estas personas que podrían ayudarnos a llevar a cabo este proceso, que es profundo, que es difícil, pero que es necesario y sentido por la ciudadanía, para construir la justicia que queremos y tener el país que nos merecemos. Entiendo. Ahora, Katia, tu papel en el Poder Legislativo va a ser clave. Esperamos escucharte, y no en silencio, esperamos escucharte en todas las sesiones y en las comisiones. El dedo lo tendrás que levantar para exigirle a tus compañeros y colegas diputados y diputadas a que cumplan con su promesa de defender la Constitución y hacer cumplir las leyes, porque también ellos juran ante la patria que van a ser personas que van a tener al Estado en primer lugar. Sin embargo, entre los diputados encontramos muchos traficantes de influencias. Sí, y lastimosamente parte de la ciudadanía no los castigó, ¿verdad? Porque vuelven a ingresar personas que están procesadas y sospechadas por hechos punibles de corrupción pública, que justamente por esta debilidad institucional y por esta falta de proeza y valentía de jueces y fiscales de terminar de cerrar el círculo, de darnos una respuesta si realmente lesionó la confianza o no lo hizo ese senador, diputado, ministro, administrador de la cosa pública que hoy está procesado. Entonces son grandes desafíos que, repito, tienen múltiples causas que nosotros vamos a estar señalando. No te preocupes que me va a tocar seguramente cruzarme por ahí con unos cuantos viejos zorros y con unos nuevos también que ingresan, varios de ellos hijos de ministros. Ahora, por último, la última ronda ya, para ir despidiendo. Primero, el doctor Roque Orrego. Tómense su tiempo, obviamente, porque quiero escuchar bien las claves, las palabras claves, las decisiones claves que para ustedes deberían estar presentes en un abordaje hacia un nuevo servicio de justicia, que tanto exigimos desde aquí, desde Causa Justa. Cumplimiento de la ley en lo que ella contiene como para poder provocar procesos de cambio de malas costumbres que se dan en el Poder Judicial. Un ejemplo, incorporación de la oralidad en todas las fases, inclusive en la Corte Suprema de Justicia, para dar más transparencia e inmediación a las partes. Reformas administrativas en la gestión del Poder Judicial que garantice también
de que los jueces no tengan la carga administrativa que hoy tienen encima y puedan realmente ocuparse de su función jurisdiccional. Y ello también en la Corte Suprema de Justicia con una profundización de la descentralización administrativa del Poder Judicial y de la democratización del modelo de manejo del poder dentro del Poder Judicial, de tal manera que ello no sea concentrado en una pirámide como hoy lo tenemos. Esto dentro del marco jurídico positivo que hoy tenemos y pensando y mirando en qué leyes deben ser reformadas, qué procesos deben ser fortalecidos y cuánto es lo que debe tocarse en la Constitución para que podamos tener condiciones para que el juez sea todo lo que su capacidad hoy le da y aumente esas capacidades de poder realmente construir un servicio de justicia al pueblo. Para vos esa es la clave. ¿O esas son las claves? Esas son algunas de las claves. Algunas de las claves. Para vos, Katia, ¿alguna de las claves en todo este debate? Sumado a que todo lo que ya dijimos, tenemos que entender que hoy el Poder Judicial tiene un presupuesto de 1.025.000 millones de guaraníes. En 4 años aumentó un 106% su presupuesto. Sin embargo, tenemos que hacernos la gran pregunta. ¿Existe 106% de mejor servicio y acceso de justicia? Tenemos que empezar a condicionar con indicadores objetivos que cada guaraní de presupuesto público que recibe tiene que ser un guaraní que contribuya a un mejor servicio de justicia. Por otro lado, el tema de la carrera judicial. El tema de la carrera judicial se resume. Ni un solo funcionario nombrado sin concurso público de oposición. Hoy tenemos verdaderos lastres dentro del funcionariado del Poder Judicial, que es un órgano altamente técnico, que entran por la ventana porque son moneda de cambio en el presupuesto. Te aumentamos el presupuesto, pero vos nos das 400 cupos. Y ahí le metemos a quien queremos meterle. Después nosotros nos vemos afectados por un servicio de justicia en donde hay funcionarios que los propios jueces se quejan con nosotros, que no saben ni siquiera aprender una computadora. ¿Pero qué? Son intocables. Porque tienen un padrino político o porque tienen un ministro que los apadrina. Entonces necesitamos empezar a profesionalizar el servicio de justicia como un órgano altamente técnico que ofrezca respuestas verdaderas a la ciudadanía. Recuperar la esencia de ese dar a cada uno lo suyo, que es lo que hace un juez. Y eso tiene que ser eficiente, tiene que ser oportuno y tiene que ser en un tiempo razonable. Perfecto. Doctor Rubén Galeano, por favor. Haciendo un pequeño resumen, Héctor, coincidimos en que las facultades de la Corte tienen que circunscribirse a lo jurisdiccional. Lo misional de la Corte es administrar justicia. Sin embargo, esta intoxicación que hoy tiene, y decía yo en algún momento también, este carácter bicéfalo que tiene, por un lado, administrar recursos y por otro lado, administrar justicia, hace que no cumpla bien la tarea en ninguno de los dos aspectos. Porque para administrar justicia hoy día es un ente recaudador, por ejemplo, de la tasa judicial, distrayendo recursos, esfuerzos y no solamente eso, instrumentando huelgas para poder obtener la modificación de la ley de tasas, por un lado. Por el otro lado, tenemos que impulsar, cómo no, y concuerdo plenamente con la mesa, una carrera judicial atendida a criterios objetivos, y esa carrera tiene que responder a las necesidades, de la administración de justicia. A las necesidades, porque hoy día se van multiplicando los cargos año con año dentro del Poder Judicial, pero la respuesta sigue siendo la misma a los requerimientos de la ciudadanía. Y finalmente, ya como corolario, y perdón que insista en esto, en los próximos ministros que serán electos o que serán designados por el Consejo de la Magistratura en las ternas y luego por el poder político de estas ternas, que busquemos a los mejores hombres y mujeres, que esa suerte de pacto de gobernabilidad que imponía sustituir un ministro de un signo por otro ministro del mismo signo, podamos superarlo de una vez por todas y vayamos sustituyendo los actuales por mejores hombres y mujeres que respondan únicamente a los criterios de idoneidad técnica, ética y de gestión, sobre todo el de la valentía que hace a la idoneidad ética.
Muchísimas gracias, doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, la doctora Katia González, diputada electa, titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, y el doctor Roque Orrego de INESIP. A los tres, muchísimas gracias. Y de esta manera comenzamos el debate con respecto a esto, el periodo constitucional nuevo que se nos viene. Vamos a seguir teniendo invitados de este calibre en los próximos programas para darles a ustedes, la ciudadanía también, todos los elementos de análisis para que ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones de lo que necesitamos realmente para acceder a un servicio de justicia que justamente sea eso, un servicio al alcance de todos. A la vuelta del corte, continuamos con el último bloque de Causa Justa. Mi historia. Bueno, yo vine del interior y en el 2002 empecé en la tele. Ahí me hice presentadora y ahora ya todos me conocen. Bueno, te tengo que dejar. Dale, chau, chau. Yota, ahora podés hablar sin parar. Llegaron los planes imparables de Tigo, con llamadas ilimitadas, más gigas acumulables y WhatsApp libre. Entérate más en nuestra web. Porque en Tigo, el centro sos vos. He won't stop until he destroys half the universe. Everything you know, everything you love, it will all be gone. Together, we can stop Thanos. We don't want to kill you, but we will. Estamos viviendo una situación difícil. A causa del dengue. Juntos podemos dar vuelta. Nuestra realidad. Gira todas las botellas vacías. Y otros recipientes que puedan ser criaderos de mosquitos. Con tu ayuda, eliminaremos el dengue. Cuida, pu. Cuida Paraguay. Se viene la gran Feria Tigo. Encontrá tu nuevo smartphone 4G LTE con hasta 100% de descuento o grandes ofertas sin contrato, sin plan. Además, participás para ganarte un 0 kilómetro. Del 9 al 23 de mayo en todas las tiendas Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos. En el último bloque de Causa Justa queremos acercarles a ustedes los detalles de un caso que enfrenta al empresario y representante futbolista José María González con un reconocido jugador de fútbol de la selección paraguaya, Darío Verón, y un caso que tiene mucho que ver con falta de pruebas, aparentemente falta de pruebas para llevar a una persona primero a una imputación y luego a una acusación. Estamos con José María González y también su abogado Ovidio Arévalos. Bueno, José María González, este es un caso que obviamente tiene que ver con tu trabajo de representante de futbolista. Estás hace años en esta historia y que te enfrentan a un caso en donde pasaste de denunciante a denunciado. Hay una dinámica rara en esta historia, José María. Sí, así es, Héctor. Bueno, de hecho que esta historia medio rara, hay que retrotraerse un poco al tema, a las dificultades que tuve con Salvador Cabañas un día, ¿verdad? Hoy, sin embargo, esas dificultades ya las hemos superado ampliamente. Salvador Cabañas, en realidad, con él jamás tuve ningún tipo de problema.
Los inconvenientes que tuve en ese momento fue con su pareja sentimental de ese momento, que hoy día tampoco yo entiendo que ellos están juntos. Por otro lado, también entiendo que ellos hoy en día están con serias dificultades económicas. Entonces, para aclarar las cosas y todas estas dificultades que hoy día estoy teniendo, es por el estigma o por el paradigma que se creó ya en torno a mi figura en aquel tiempo, ¿verdad? Claro. Tengo una muy buena relación hoy día con Salvador Cabañas. De hecho que todo se ha subsanado como corresponde. Hasta hoy día él me visita, somos amigos. Incluso le ayudas. Totalmente. Todavía hasta hoy día lo sigo asesorando a él y a su familia, ¿verdad? Entonces, todo esto, y ocurre esto que estás diciendo, de que de denunciado paso a denunciar ahora. Ocurre que en su momento, paradigma de por medio, la Fiscalía o el señor Darío Verón, utilizando a la justicia paraguaya a modo extorsivo para no pagarme lo que me debe, me hace una denuncia en lo penal, posterior a unos juicios que yo le gano, tanto sean en México como en Suiza. Entonces, procurando de evitar pagar, él le utiliza a la justicia paraguaya, especialmente al Ministerio Público. Infelizmente, esta fiscal que supo entender en el caso no entendió y me tuvo que imputar por un lado y acusar por otro. Si mal no entiendo, entonces, el señor Darío Verón perdió 2 juicios en 2 países diferentes, ante el TAS y en la justicia mexicana, sobre un mismo pretendido hecho por parte de él. Y para buscar algún tipo de castigo, entre comillas, contra vos, sí, trae las mismas causas a Paraguay. ¿De eso estamos hablando? Así mismo. O sea, pero nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Bueno, esa es la parte que la Fiscalía nunca entendió. O sea, la Fiscalía se le informó, espera, esta es la misma causa, el mismo tipo de hecho, la misma acción por la cual este señor ya perdió en 2 juicios en 2 países distintos. ¿Se le avisó de eso a la Fiscalía? Sí, totalmente. Dentro de mi propia declaración yo le pido a la Fiscalía de que observe esos juicios y ella a través de un exhorto incluso hace el pedido de estos documentos y estos documentos llegan. Solo que ella hace caso omiso a esto. ¿Están en la carpeta fiscal estos 2 documentos? A través de un exhorto, así es. Están en la carpeta fiscal ambos exhortos, ambos juicios. Y en ello el señor Darío Verón dice una cosa y aquí viene y dice totalmente cosas diferentes, fáciles de demostrar. Incluso en ocasión de mi testifical o de mi declaración, yo le había advertido a la señora fiscal a que tenga en cuenta a través de migraciones dónde estuvimos en ese periodo de tiempo. Bueno, ella hizo ese pedido a migraciones, sin embargo no los tuvo en cuenta. Y los propios recibos que él dice que los reconoció, tanto sean ante el TAS como ante la justicia mexicana, él viene aquí y los desconoce. La fiscal Teresa Sosa pide 3 días antes la pericia caligráfica que antes de la fecha de acusación. Vos lo habías pedido al contestar la demanda, porque a vos te demandan penalmente, a vos te denuncian penalmente, y vos pediste casi inmediatamente la pericia caligráfica. Pericia caligráfica y contable. Pero ella pide 1 año después, 3 días antes del cierre o de la presentación de la acusación. Y como te reitero... ¿Dejó pasar 1 año y esperar 3 días antes de la acusación para pedir una pericia clave? Claro, pero esa pericia incluso, por supuesto, yo estoy seguro que en ese documento obran, o en esos documentos, incluso de 15 o 20 documentos que nosotros presentamos, ella solo 5 lleva a pericia. Sí. Y de esos 5 documentos, todas son las firmas, según el perito, todas son las firmas del señor Darío Verón. Sin embargo, ella omite presentar esas pruebas o el informe pericial ante el juzgado. ¿Vos ante qué estás realmente? ¿Vos te sentís víctima de algo? Yo, así como dice el nombre, me siento perseguido por la propia Fiscalía. De hecho, que por eso estamos haciendo el tipo de denuncia, persecución de inocentes, ¿verdad? Se instaló sobre mi figura, infelizmente, un paradigma con el tema Salvador Cabañas. Lo que es más, el señor Darío Verón en varias partes acusa, y sus propios abogados hacen lo mismo, de que yo le he estafado tanto sea al señor Darío Verón como así también al señor Cristian Riveros. Sin embargo, y con ganas de no polemizar, yo jamás he sido mediático. Sin embargo, he hecho las cosas como así corresponden y como la ley y nuestros contratos entre ambas partes firmadas así lo establece. He recurrido a los fueros correspondientes. Tanto es así que en el caso del señor Verón le he ganado, así como les dije, en ambos casos. Sin embargo, él me instala aquí un proceso penal. En el caso de Cristian Rivero le hemos ganado en primera instancia, en segunda instancia, ha recurrido a la Corte,
Chicana de por medio ahora pide unas aclaratorias que todas salieron todas a favor mío. Y sin embargo yo no hago mucho barullo de esto. Y el señor Darío Verón y sus abogados dicen que yo le he estafado a una serie de gente y todas esas cosas, que yo rechazo totalmente porque mi prontuario está totalmente limpio. Pero ahora vos soportás medidas alternativas de la prisión, estás soportando medidas procesales vos. Así mismo, desde diciembre yo estoy con una prisión domiciliaria y los últimos tiempos he conseguido de alguna manera para poder seguir trabajando una restricción horaria en el cual estoy inmerso hasta hoy día. Porque vos sos el sustento de tu familia. Totalmente, soy. Vos, por último, ¿vos seguís trabajando en representación de otros futbolistas? En realidad que muy poco. Esa también es una parte que yo querría aclarar. La gente cree que yo tuve problemas con todos los jugadores que yo tuve. Sin embargo, eso no es cierto. Yo he representado y sigo teniendo como amigos a grandes jugadores y excelentes personas. Y no me gustaría en ningún sentido ni en ningún caso agruparlos a ellos, a todos como si fuesen malas personas. Un Julio César Cáceres, por ejemplo, excelente persona, un Denis Caniza, un Carlos Humberto Paredes, un Arnaldo Espínola, personas con las que hasta hoy día sigo trabajando y jamás he tenido problemas. Les he servido, les sirvo y todavía seguro que les voy a servir por bastante tiempo. ¿Cuál es tu último mensaje al Ministerio Público antes de pasar a hablar con tu abogado? No, que se haga justicia. Yo por sobre todas las cosas, así como ya ese término es muy remanido en el sentido de que todos pedimos que se nos haga justicia en cierto momento. Necesito que las cosas se hagan como así corresponde, solo observar bien, basarse en los documentos, en lo que ocurrió en aquel tiempo y vamos a darnos cuenta que para cualquier persona que vea un poco más del pulgar del ojo delantero, esto se puede aclarar con suma facilidad, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, José María. A las órdenes. Y procesalmente, ¿ante qué hecho estamos con respecto a la denuncia y con respecto al trabajo del Ministerio Público hasta ahora, que incluso ya acusó y se espera audiencia preliminar contra el señor José María González? Bueno, muchas gracias, Héctor. Realmente estamos nosotros desde diciembre hurgando todas las documentaciones que se ha envuelto en la causa penal a José María, ¿verdad? Entonces, lo que hemos analizado efectivamente de que el proceso que él estuvo soportando y lo sigue estando, pero durante la etapa preparatoria, la agente fiscal tuvo a su disposición un caudal documentario que lastimosamente y penosamente para el procesado, en este caso José María González, no fue analizado dentro del criterio de objetividad que habla el Código Procesal Penal por la señora agente fiscal. Eso en el sentido de que en realidad la denuncia fue formulada previamente por varios hechos punibles, entre ellos apropiación, estafa, lesión de confianza, incluso la parte de que efectivamente había la posibilidad de una modificación documentaria por aquella cuestión de contra la prueba documental. Tanto así que la Fiscalía, tras el análisis de varios elementos presentados por el señor José María, finalmente consideró de que la figura penal que cabía en la denuncia para imputar era la lesión de confianza. ¿Basado en qué documentos? Y concretamente en la declaración que hizo el 27 de mayo de 2015 el señor Darío Verón, donde él sostiene que la documentación contractual firmada lo hace en el Paraguay y puntualmente de que supuestamente conforme a los contratos que tenía presentado, de que el señor José María tenía asumida la garantía de que debería custodiar el patrimonio o los intereses patrimoniales del jugador. ¿Pero eso se basa en qué, por ejemplo? ¿Se basa en contratos? ¿Se basa en escritos anteriores? ¿Se basa en recibos? ¿En qué se basa Darío Verón para decir José María era mi representante pero me jodió? ¿En base a qué documentos? No existe ningún documento tal es así de que es simplemente la versión que puso a disposición del Ministerio Público el jugador Darío Verón y el estigma que tiene José María de haber soportado un proceso penal con Salvador Cabañas. En el expediente hasta ahora no hay prueba válida que pueda sustentar una imputación y mucho menos una acusación. Asimismo, tal como lo estaba relatando, en realidad no entendemos nosotros por qué el Ministerio Público en su primer momento decidió por la imputación y posteriormente la acusación. Eso es lo que conlleva a esta asesoría que estamos acompañando la labor del señor José María desde diciembre a determinar de que presentáramos la denuncia contra la señora agente fiscal ante la Fiscalía General del Estado por un lado el hecho punible de apropiación porque se otorgó la posibilidad de hacer una pericia sobre 5 recibos firmados por el señor Darío Verón, documentos originales que fueron entregados, concluyó la etapa pericial, está el dictamen de la pericia que efectivamente la firma corresponden a puño y letra del señor Darío Verón, sin embargo,
no aparecen los recibos. No fueron devueltos los recibos originales al señor José María, ni aún con la intimación del juzgado que le ha hecho a la señora agente fiscal. Por eso hemos presentado... Es gravísimo. Así mismo, estamos en un limbo en ese aspecto. Y por el otro lado, hemos presentado la denuncia contra la misma señora agente fiscal por el hecho punible de persecución de inocente, porque en todas las 1.339 hojas que tiene la carpeta fiscal, 7 tomos, más 3 tomos de anexo que se refieren a los juicios de México y de Suiza, demuestra que efectivamente jamás existió ningún elemento. Sin embargo, se optó por la imputación y por la acusación. Entonces, eso conlleva que, para no hablar de una cuestión de prevaricato, entonces hablamos de persecución de inocentes. De igual manera, confiado en ese cambio del sistema judicial en el Paraguay, que tras los audios que se ventilaron de diciembre pasado, el señor José María ha tenido el coraje y la valentía suficiente para presentar la denuncia, no solo ante la Fiscalía General contra la señora agente fiscal, sino también hacerlo ante el jurado de enjuiciamiento, a quien pedimos a través suyo y a través de la opinión pública que efectivamente pueda interesarse y traer las documentaciones que se refieren a la carpeta fiscal, los anexos que acompañan a esa carpeta fiscal, así como el expediente judicial, que realmente requiere de la necesidad de una auditoría al respecto. Y de ella esperamos de que efectivamente el sistema judicial se interese y bueno, que realmente acá el señor José María pueda salvarse ya de ese estigma de persecución que tiene desde el caso de Salvador Cabañas. Y esperamos que realmente un medio masivo como el suyo pueda realmente exteriorizar y poner a comunicación de toda la población que en realidad, si bien en su momento el señor José María tuvo un inconveniente, él goza un sobreseimiento definitivo en esa causa con Salvador Cabañas, que habla justamente de que todo registro público y privado sobre el mismo debe de cancelarse y que esa causa no afecta su buen nombre ni su reputación. Perfecto. Muchas gracias. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy y realmente estas consideraciones sobre este último caso que les presentamos tiene mucho que ver con la necesidad de transparentar todo, incluso las investigaciones que se llevan a cabo al interior del Poder Judicial. Preparatoria, la agente fiscal tuvo a su disposición un caudal documentario que lastimosamente y penosamente para el procesado, en este caso José María González, no fue analizado dentro del criterio de objetividad que habla el Código Procesal Penal por la señora agente fiscal. Eso en el sentido de que en realidad la denuncia fue formulada previamente por varios hechos punibles, entre ellos apropiación, estafa, lesión de confianza, incluso la parte de que efectivamente había la posibilidad de una modificación documentaria por aquella cuestión de contra la prueba documental. Tanto así que la Fiscalía, tras el análisis de varios elementos presentados por el señor José María, finalmente consideró de que la figura penal que cabía en la denuncia para imputar era la lesión de confianza. ¿Basado en qué documentos? Y concretamente en la declaración que hizo el 27 de mayo de 2015 el señor Darío Verón, donde él sostiene que la documentación contractual firmada lo hace en el Paraguay y puntualmente de que supuestamente conforme a los contratos que tenía presentado, de que el señor José María tenía asumida la garantía de que debería custodiar el patrimonio o los intereses patrimoniales del juzgador. ¿Pero eso se basa en qué, por ejemplo? ¿Se basa en contratos? ¿Se basa en escritos anteriores? ¿Se basa en recibos? ¿En qué se basa Darío Verón para decir José María era mi representante pero me jodió? ¿En base a qué documentos? No existe ningún documento tal es así de que es simplemente la versión que puso a disposición del Ministerio Público el jugador Darío Verón y el estigma que tiene José María de haber soportado un proceso penal con Salvador Cabañas. En el expediente hasta ahora no hay prueba válida que pueda sustentar una imputación y mucho menos una acusación. Asimismo, tal como lo estaba relatando, en realidad no entendemos nosotros por qué el Ministerio Público en su primer momento decidió por la imputación y posteriormente la acusación. Eso es lo que conlleva a esta asesoría que estamos acompañando la labor del señor José María desde diciembre a determinar de que presentáramos la denuncia contra la señora agente fiscal ante la Fiscalía General del Estado por un lado el hecho punible de apropiación, porque se otorgó la posibilidad de hacer una pericia sobre 5 recibos firmados por el señor Darío Verón, documentos originales que fueron entregados, concluyó la etapa pericial, está el dictamen de la pericia que efectivamente la firma corresponden a puño y letra del señor Darío Verón. Sin embargo,
no aparecen los recibos. No fueron devueltos los recibos originales al señor José María, ni aún con la intimación del juzgado que le ha hecho a la señora agente fiscal. Por eso hemos presentado... Es gravísimo. Elemento de prueba que se pierde. Así mismo, estamos en un limbo en ese aspecto. Y por el otro lado, hemos presentado la denuncia contra la misma señora agente fiscal por el hecho punible de persecución inocente, porque en todas las 1.339 hojas que tiene la carpeta fiscal, 7 tomos, más 3 tomos de anexo que se refieren a los juicios de México y de Suiza, demuestra que efectivamente jamás existió ningún elemento. Sin embargo, se optó por la imputación y por la acusación. Entonces, eso conlleva que, para no hablar de una cuestión de prevaricato, entonces hablamos de persecución inocente. De igual manera, confiado en ese cambio del sistema judicial en el Paraguay, que tras los audios que se ventilaron de diciembre pasado, el señor José María ha tenido el coraje y la valentía suficiente para presentar la denuncia, no solo ante la Fiscalía General contra la señora agente fiscal, sino también hacerlo ante el jurado de enjuiciamiento, a quien pedimos a través suyo y a través de la opinión pública de que efectivamente pueda interesarse y traer las documentaciones que se refieren a la carpeta fiscal, los anexos que acompañan a esa carpeta fiscal, así como el expediente judicial, que realmente requiere de la necesidad de una auditoría al respecto. Y de ella esperamos de que efectivamente el sistema judicial se interese y bueno, que realmente acá el señor José María pueda salvarse ya de ese estigma de persecución que tiene desde el caso de Salvador Cabañas. Y esperamos que realmente un medio masivo como el suyo pueda realmente exteriorizar y poner a comunicación de toda la población que en realidad, si bien en su momento el señor José María tuvo un inconveniente, él goza un sobreseimiento definitivo en esa causa con Salvador Cabañas, que habla justamente de que todo registro público y privado sobre el mismo debe de cancelarse y que esa causa no afecta su buen nombre ni su reputación. Perfecto. Muchas gracias. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy y realmente estas consideraciones sobre este último caso que les presentamos tiene mucho que ver con la necesidad de transparentar todo, incluso las investigaciones que se llevan a cabo al interior del Poder Judicial. Tanto jueces como fiscales, como abogados deben tener a la transparencia como una herramienta ideal para llegar al servicio de justicia ideal que todos anhelamos. Nos encontramos el próximo domingo.